Bueno, pasando por ejemplo al texto de Timón Interior, habla sobre una encuesta que se le hace a 42 ejecutivos, que lo hace Robert Kaplan, que habla sobre que los ejecutivos de altos cargos siempre carecen en los puntos ciegos, como por ejemplo en la explotación de las demás personas, que buscan siempre su bien común, incluso pasando a llevar los sentimientos de los demás trabajadores. También habla sobre la necesidad de ser perfecto, que él no recibe críticas, o sea, no le gustan las críticas de las demás personas, solamente él culpa a los demás por su fracaso. Eso. Bueno, apoyando tu punto de vista, eso lo mismo en visión, no con las mismas palabras, pero relacionado con los puntos ciegos. Muchas personas que están de gerentes o más, o tienen un puesto mejor, dueño de la empresa, se basan principalmente en querer criticar. Pero ellos no pueden ser criticados porque dicen yo soy el que mando, yo dirijo y nadie me lleva a la contraria. Personalmente yo encuentro que no está correcto, porque uno puede criticar y ser criticado. Esta persona puede cometer ese error, ya que él dice yo soy así, todos me ven así, soy el mejor y dan ese tipo de opinión. Pero él no piensa que para el ojo de la otra persona está completamente equivocado. A lo mejor la otra persona lo ve como una persona mucho más inferior al que un empleado. En ese punto me gustaría recalcar tal vez la relación que tiene el formamiento con visión sistémica, en el punto de vista de que influye mucho la cultura organizacional de la empresa. Vale decir, todos tenemos el conocimiento que cada empresa tiene su propia cultura ya arraigada, invisible, pero hay algunas que se hacen ejercer mucho más fuerte, por ejemplo estas presiones externas de los inversionistas o bien de los viejos que aportan el capital. Por ejemplo, en general sucede mucho con las transnacionales, las empresas que son del extranjero y que explotan nuestros recursos naturales o que tienen algún tema aquí en Chile. En ese sentido, por ejemplo, muchas dan el servicio de outsourcing, que es como contratar personal externo, que es lo que hablamos de visión sistémica. Y por ejemplo, eso influye también porque en vez de hacer una contratación directa, como pasó con Codelco y qué sé yo, ellos como que lo externalizan y a la larga, ¿qué pasa con eso? Se va beneficiando y se va produciendo que haya mucho peor trato laboral. ¿Por qué? Porque ya no pasa a ser directamente parte de la empresa nacional, sino que vienen de otras más pequeñas a las cuales se les reparte un porcentaje de utilidades, de dinero, y que ellos tienen que hacerla repartida entre la cantidad de trabajadores que sea necesaria. Y obviamente también los grandes gerentes, los grandes cargos de la empresa van a querer llevarse una buena porción del dinero que está en juego. Y en eso pasa, por ejemplo, que van a tender a explotar a su personal, a tratar de contratar menos gente, en general a reducir al máximo los costos que tienen como empresa. ¿Para qué? Para poder llevarse una mayor porción del pastel, como eso sería una misión sistémica. Yo creo que lo que dice Diego y lo que dice Juan tiene mucho sentido. Yo creo que esas personas que ejercen esos actos no son que lo hagan voluntariamente, sino que se dan con el tiempo. Por ejemplo, yo creo que cualquiera después de un cierto tiempo y cuando ya está en un puesto alto trata de destacarse. Entonces yo creo que eso va más ligado como con el puesto que con la forma de ser de la persona. Obviamente eso no debe ser, pero eso también tiene que ser cambiado de una forma más cultural sobre la gente, que no tenga siempre que estar expuesto a malos tratos porque otra persona quiere lucirse o quiere mantenerse en ese puesto. Yo considero que igual tiene razón en el sentido de que ya está bien que tenga un cargo alto y todo, pero no tiene que pasar a llevar al resto, porque si bien es jefe y tiene es como líder delante del resto, no puede hacer eso porque los demás también son personas. Entonces tiene que él mismo aceptar las críticas de los demás y tener un poquito de autoconocimiento y saber en qué cosa está fallando para poder mejorando el trato con la demás gente. Bueno, relacionando y también aprovechando de sacar el tema, también ahí está la facultad de oír y escuchar. O sea, hay una diferencia entre estas dos cosas, obviamente. El escuchar es cuando uno como comprende lo que la otra persona está diciendo. Y ya cuando uno está en un puesto más alto, obviamente, donde piensa que tiene, ¿cómo decirlo así? Como que tiene ya la libertad de él poner la exigencia o las órdenes, tal vez no va a escuchar como lo que las personas piensan de él o quizás
lo que puede ir mejorando si la otra persona se lo dice. Claro, y también lo que habla el texto también sobre las personas de altos cargos, sobre las metas no realistas, que habla sobre que fijan objetivos demasiado ambiciosos, que es imposible llegar a la meta, a cumplir, y ahí es donde los mismos jefes llegan a abusar de las demás personas, siendo que las demás personas no se pueden defender pensando, diciendo, pucha, si alego contra mi jefe me va a echar del trabajo. Y ese es el problema que hay en la mayoría de las empresas. Y eso se relaciona mucho con el primer texto que habla sobre el realismo y el idealismo. Entonces, eso se complementa mucho. Yo creo que todos tenemos que tener una parte de cada uno, no ser 100% realista o 100% idealista. Yo creo que en la vida hay que ser un poco de ambos, porque en la vida hay que soñar para poder realizar los sueños. Y ahí podemos relacionarlo con el otro texto que hablaba un poco del equilibrio. Yo creo que es súper importante mantener las cosas en un punto en el cual todo esté equilibrado. Vale decir, no sé, podemos ser tal vez jefes, pero a la vez también podemos tener una cercanía con nuestros trabajadores. Yo no encuentro que sea necesario, por ejemplo, muchas diferencias que se dan a veces en las grandes empresas, en las cuales los gerentes, no sé, todos los días los vienen a buscar un auto con un chofer particular y los lleva a almorzar a un casino bien elegante mientras los trabajadores almuerzan en el casino de la empresa. ¿Por qué, por ejemplo, se hace esa clase de diferencia, siendo que sería mucho mejor para el entorno laboral y para mejorar la comunicación y todo lo que es inclusive hasta la motivación del personal, el hecho de que todos almorzaran juntos, de que hubiese una mayor relación entre ellos, una mayor confianza, no necesariamente en la cual se traten de tú o qué sé yo, siempre manteniendo las proporciones, pero siendo equilibrados en ese sentido y no tampoco tratando de dejar tan en claro que hay una jefatura por sobre un personal que es a nivel operario. Bueno, apoyando un poco lo que dice el Diego, estas personas que vienen siendo los empleados, ellos no están ahí porque a lo mejor no pudieron más,